IJ입니다. 아. Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. Con el lanzamiento de Stay Gold, los chicos hicieron algunas entrevistas en Japón. En una de ellas, el actor Kentaro Sakaguchi les dio la bienvenida. Cuenta que se conocieron cuando BTS interpretó el tema Don't Leave Me para el remake japonés de Signal que él protagonizó. Todos prestan atención a Kentaro, hasta que Seokjin es mencionado. Entonces Namjoon ya no lo mira a él, sino que observa a Seokjin. Entre las anécdotas recordadas por el actor, dijo que le regaló una bufanda a Seokjin por su cumpleaños. El presentador consulta a Jin si usa la bufanda, y Jin le explica que no la está usando ahora porque hace calor, pero que la conserva, que la tiene en su casa. 감히 사용할 수 없어가지고 집에 보관을 해놨습니다. Entonces da inicio el juego BTS número 1, donde el presentador hace una pregunta y los miembros deben elegir a quién corresponde esa categoría. Como ejemplo, el conductor pregunta, ¿quién es el más tímido? La mayoría apunta a Jungkook, pero Seokjin dice soy yo. Entonces todos empiezan a decir que sí, que es Jin. Seokjin les dice que no cambien su respuesta, pero el presentador le recuerda que era una pregunta de ensayo. Ahora sí, la primera pregunta es, ¿quién es el mejor cocinero? Namjoon se agarra el mentón preguntándose ¿quién podrá ser? Y Seokjin lo sigue en el juego. Todos señalaron a Jin por supuesto, y Jin por no señalarse a sí mismo señala a Yeonji, que también es un buen cocinero. El presentador le pregunta qué prepara normalmente, y él comenta algunos de los platos que suele preparar. Entonces muestran fotos de los platillos de Jin y una foto de él en la cocina. Seokjin, entre risas, comenta que esa foto tiene 7 años y que necesita publicar una foto nueva. Y si creyeron que ahí quedó todo, pues no. Seokjin también dice, Namjoon a veces viene a ayudarme cuando estoy cocinando. Y le digo, todo está bien. Nos muestran imágenes del último festa con Namjoon y Seokjin cocinando, y todos ríen al ver a Namjoon en acción. También nos muestran un plato de fideos hecho por Namjoon, que aparenta estar un poco crudo. El presentador pregunta, ¿qué tal estuvo? Cookie dice que delicioso, y los demás que sí, que estuvo bien. Nam se muestra agradecido y expresa que los miembros son muy amables. Otra de las preguntas fue, ¿quién es el más olvidadizo? Rápidamente escuchamos RM. Hobby pregunta, ¿cuándo dejarás ese mal hábito? Namjoon sonríe avergonzado y Seokjin casi como reclamo dice, me sorprendió que Namjoon perdiera su pasaporte. Al parecer, 4 años no son suficientes para que Seokjin olvide el descuido que tuvo Namjoon en el Bon Voyage del 2016. También lo acusan de perder su celular, pero Nam dice que no lo hace seguido. Y Seokjin interviene otra vez y dice riendo, pierdes tus cosas y tomas algo de nosotros. Y Jimin comenta, Namjoon pierde su sombrero y siempre toma el mío. Pero terminan diciendo que eso ya no les importa, pues es así diariamente y han estado juntos por 10 años. Ahora preguntan, ¿quién es el más estudioso? Todos señalan a Namjoon excepto Hobby, que dice que es Suga. Entonces Namjoon dice que sí, que Suga ha estado estudiando mucho últimamente. Y Seokjin agrega que se la pasa subrayando los libros. La siguiente pregunta fue, ¿quién es el más romántico? Vemos manos apuntando a distintos lados, pero Hobby dice en voz alta V.
y los chicos empiezan a direccionar sus manos hacia él, excepto Seokjin, que continúa apuntando a Namjoon. Namjoon menciona que V escribió recientemente Sweet Night, y solo entonces Seokjin apunta también a V. Además, los miembros hacen referencia de la creación de I Purple You que V usa para expresar amémonos para siempre. Seguimos con quién es el más lento en responder. Todos señalan a Cookie, excepto Seokjin, que voltea hacia Namjoon diciendo: ¿en estos días no eres tú, Namjoon? Nan responde: no soy yo. 남준이 아니야? Cookie comenta: en estos días les estoy respondiendo muy rápido. Seokjin insiste: en estos días no es Namjoon. Namjoon reitera: no soy yo. Pero Seokjin dice que son ambos, Cookie y Namjoon. Y Hobby lo secunda diciendo que sí, que son los dos. El presentador pregunta qué tanto pueden tardar en responder, y Seokjin cuenta que en una ocasión Cookie le respondió "está bien" a un mensaje que le había enviado un mes atrás. V acusa a Cookie de intentar burlarse de Jin, pero él explica que no, que tenía la respuesta en su corazón. 그러니까 저는 약간 답장을 제 마음속으로 보내요. 그걸 어떻게 알아? Seokjin dice que la telepatía entre ellos es buena, pero que no da para tanto. Cookie aclara que pensó que había respondido el mensaje. Entonces Namjoon, que al parecer le ha pasado lo mismo, dice: me respondí sí a mí mismo. 그 창을 내려요. 이렇게 하고. Jimin comenta que eso podría hacer enojar a la otra persona. Entonces Namjoon se disculpa con Seokjin diciendo: Jin, te contesté en mi corazón. 답장 이미 내 마음속으로 보냈어요. Ahora sabemos por qué Seokjin eligió a Namjoon como el más romántico. Si les gustó, déjenme sus comentarios y los invito a seguirme para más contenido Namjin. 아직도 여전히 난 손키스를 하네요.